Perfecto. No tengo habilitada la función para compartir pantalla. Está autorizado, doctor. No, de hecho, Claro, ahora no sí. puedo. Ahora sí, doctor. Andrés. Ahora sí. Listo. De acuerdo. ¿Se logra ver? Sí, doctor, se logra ver. Perfecto. Muy bien. Volver a agradecer por la invitación. En segundo lugar, bueno, ya ingresar al tema de fondo dado la hora. Nuestro tema de exposición el día de hoy, o la clase que corresponde al día de hoy, y que guarda relación con la clase que veremos mañana, es sobre la ley 3424, en concreto, sobre la responsabilidad penal, comillas, penal de las personas jurídicas en el Perú. Vamos a ver cómo está regulado ese tipo de responsabilidad, por qué delitos puede haber responsabilidad de las personas jurídicas, cuáles son los presupuestos o criterios de imputación de esta responsabilidad, en qué consiste la responsabilidad autónoma. Vamos a ver también vamos a ver las consecuencias jurídicas que se pueden aplicar a propósito de esta responsabilidad. Y por último veremos, pues, los retos pendientes en esta materia. ¿De acuerdo? Ese es un tema muy interesante y muy apasionante. Es un tema en el cual trabajo bastante a nivel académico y también, y por sobre todo, a nivel práctico. Así que cualquier tipo de pregunta que tengan, por favor, siéntanse libre de formularlas, porque es un tema muy interesante y sobre el cual se ha dicho poco, tanto a nivel de la doctrina como también a nivel de la jurisprudencia. Ok, este es nuestro índice. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto en el que se introdujo la ley 3424 en nuestro país. Contexto. Pues bien, muchos podrían pensar que quizás la ley 3424 debe su origen a los diversos y groseros, ¿por qué no?, actos de criminalidad empresarial que vienen sucediendo en nuestro país. Por ejemplo, pensemos en el caso Odebrecht, ¿no es verdad? O en los casos del Club de la Construcción, o en cualquier caso que involucre a unas consorciadas o a una empresa en el marco de una licitación pública, la construcción de puentes, por ejemplo, de hospitales, entre otros. Muchos podríamos pensar que ese fue el motivo por el cual nuestro legislador penal vio necesario hacer que las personas jurídicas respondan en el ámbito penal. Pero lo cierto es que ello no es así. Lamentablemente, eso no fue así. Quizás debería haber sido así. De hecho, en nuestro país estuvo vigente el aforismo latino societas delinquere non potest hasta la expedición de la ley 3424. ¿Cuándo es que se promulgó esta ley? Se promulgó el 21 de abril del 2016. Sin embargo, recién entró en vigencia el 1 de enero del 2018. Y se denomina actualmente ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. No se denomina ley que regula la responsabilidad penal, sino que se denomina ley que regula la responsabilidad administrativa. En un reciente proyecto de ley que se ha presentado, que ya es autógrafa, es decir, que está por ser ingresado, ya es más que ya salió el pleno, que está para que el presidente de la República pueda promulgar la ley, se propone modificar esta ley y modificar el título para retirar del título administrativa y que el nombre de la ley quede como ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Quizás debieron introducir el término penal, creo que sí, pero no lo hicieron. Pues bien, como les dije, el contexto en el cual se introdujo esta ley no está marcado pues, por los graves casos de criminalidad empresarial, lamentablemente no. De hecho, el origen de la ley 3424 se debe a los esfuerzos que viene realizando el Estado peruano para formar parte activa, para ser miembro pleno de la OCDE. Y esto, pues, no lo digo yo, esto en su momento lo dijo el profesor, el fiscal supremo, Pablo Sánchez Velarde, quien en su momento fue presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú y expuso la posición del Estado peruano ante el grupo antisoborno de la OCDE, para ingresar al grupo antisoborno. Y lo que expuso fue
que el Estado peruano viene adecuando su legislación interna para ser miembro pleno de la OCDE. Entonces, regresando, lamentablemente la ley 3424 no debe su origen, pues doctores, a estos fenómenos de la criminalidad empresarial que viene sucediendo, sino que su origen realmente se debe a que el Estado peruano quiere ser miembro pleno de la OCDE y para tal fin tiene que adecuar su legislación interna. Por ejemplo, es la autógrafa del proyecto de ley que está ya en el Ejecutivo para ser promulgado y que busca modificar esta ley, señala en su exposición de motivos que toda la modificación que se va a realizar a este marco normativo se debe ¿a qué? A que la OCDE hizo una revisión de la legislación peruana y dijo, no, un momento, la legislación peruana todavía no se adecua a nuestros estándares. Entonces tienen que modificar la legislación peruana. Y entonces el proyecto que busca modificar la ley 3424 realmente responde nuevamente a la intención del Estado peruano en formar parte o ser miembro activo de la OCDE. Ok, y en términos generales, la ley 3424 regula lo siguiente. En primer lugar, un ámbito subjetivo de aplicación, es decir, a quiénes está destinada esta ley. En segundo lugar, regula los criterios de imputación de responsabilidad de las personas jurídicas. En tercer lugar, las sanciones que se aplican. En cuarto lugar, los modelos de prevención de delitos o Compliance Management System. Y en quinto lugar, los informes de la Superintendencia del Mercado de Valores como pericia institucional. Todo esto, doctores, todo esto que regula la ley 3424 actualmente, estos 5 puntos, son los que se quieren modificar con la autógrafa del proyecto de ley que ya está en el Ejecutivo. Esta ley es curioso, se dice que es una ley de carácter penal que regula la responsabilidad penal, pero tiene un reglamento y nos podemos preguntar, ¿qué ley de carácter penal tiene un reglamento? Y lo cierto es que ninguna. Lo cierto es que ninguna. La ley penal tributaria no tiene su reglamento, la ley de delitos informáticos no tiene un reglamento, la ley penal de delitos aduaneros tampoco tiene un reglamento, porque las leyes penales no se reglamentan. ¿Qué tipo de leyes penales, qué tipo de leyes sí tienen reglamento? Básicamente todas las leyes administrativas. Eso también es un punto a considerar al momento de querer definir la naturaleza jurídica de esta ley. Si fuera una ley tal vez estrictamente penal, no sería necesario tener un reglamento. Pongámonos a pensar, ¿el Código Penal tiene un reglamento? La respuesta es no. Alguno dirá, pero en el ámbito procesal penal, por ejemplo, para aplicar el principio de oportunidad, si hay una directiva. Ok, pero ese es en el ámbito procesal. Estamos hablando ahora del ámbito material. Bueno, pequeño paréntesis, ¿de acuerdo? Continuamos. Llegados a este punto, nos podemos preguntar, ¿se trata pues de una responsabilidad penal o es que acaso se trata de una responsabilidad administrativa? Sobre ello, vale la pena tener presente que la ley 3424 tiene su fuente en el artículo 31 bis del Código Penal Español, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, el cual tiene su fuente en el decreto legislativo 231/2001 de Italia, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en Italia. Entonces, la fuente de la ley 3424 es el Código Penal Español, que regula la responsabilidad penal, pero también el decreto legislativo 231/2001 italiano, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Conclusión, la fuente de nuestra ley es una ley penal y una ley administrativa, aunque vale la pena recalcar que en el ámbito italiano la doctrina no se decanta por una de las dos posiciones, es decir, si es responsabilidad penal o si es responsabilidad administrativa. De hecho, la doctrina, por ejemplo, Divero sostiene que realmente ese es un tipo de responsabilidad penal. Entonces nos preguntamos, ¿es responsabilidad penal o es responsabilidad administrativa? En nuestro país hay quienes dicen pues que esa es una responsabilidad administrativa. Por ejemplo, tenemos al profesor
Balmaceda Quirós, Justo Balmaceda Quirós, quien en un artículo muy interesante publicado en la revista Actualidad Penal señala que la ley 3424 regula una responsabilidad administrativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay fraude de etiquetas y porque los criterios de atribución de responsabilidad penal, que vamos a verlos, o los criterios de imputación de esta responsabilidad, disculpen, no era penal, no son propios del derecho penal. Es decir, estos criterios de imputación que regula la ley 30.424, según el profesor Balmaceda Quirós, no se moverían en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito del derecho administrativo. Ok. Otra posición muy interesante, un análisis muy sencillo, pero que tiene mucha verdad, es la del profesor Carlos Gómez Jaradíez. ¿Quién es Carlos Gómez Jaradíez? Es un profesor penalista español, quien probablemente sea el máximo exponente en esta materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel de Iberoamérica, ¿sí? Y él tiene un artículo publicado también con el Instituto Pacífico en un libro donde analiza la ley 3424. Él es profesor español, pero analiza la ley 3424 y dice que si el legislador ha querido llamar a la ley administrativa, pues hay que respetar su decisión. No nos pongamos a discutir si la ley es penal o administrativa, porque el legislador ha dicho que es administrativa. Y punto. No le falta razón al profesor Gómez Jara, pero creo que podemos ir más allá y ver realmente si los criterios de imputación se mueven en el ámbito del derecho penal o no, o ver si es que hay algo adicional que vamos a ver en esta clase, un sustrato adicional que nos permita afirmar que es un tema de responsabilidad penal. ¿Quiénes dicen que es responsabilidad penal en el Perú? En primer lugar, el profesor Reinaldo Alfaro, que creo que todos lo conocen, y también el profesor Caro Coria. El profesor Reinaldo Alfaro dice que es un tipo de responsabilidad penal, pero sui generis, que se mueve entre el ámbito penal y administrativo. Y el profesor Caro Coria dice que es responsabilidad penal y que hay un fraude de etiquetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las medidas que establece esta ley no son de carácter administrativo, sino de carácter sancionador. Pues bien, esas son las posiciones en la doctrina. ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Y qué es lo que pensamos que desde nuestro punto de vista es lo correcto? Nuestra postura es que la ley 3424 regula un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A partir de ese sistema, doctores, se puede inferir todo un esquema conceptual que garantiza tanto la aplicación racional, razonable, de los criterios de imputación de responsabilidad a estas personas jurídicas, que deben atender al sustrato mismo de la persona jurídica, es decir, a la propia empresa. No deben atender a nada más, no deben atender al delito de la persona natural, sino deben atender a aquellas fallas, a aquellos defectos de la persona jurídica. Y sobre la base de estos, va a ser posible afirmar recién una capacidad de acción, así como una capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas. Lo que además, doctores, se pone de manifiesto por el valor que nuestra legislación, que la ley 3424, otorga al criminal compliance, o compliance penal, o modelo de prevención de delitos, como eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y se le otorga, pues, una ubicación dentro de la estructura de la teoría del delito que correspondería a las personas jurídicas. Entonces, para nosotros, es responsabilidad penal. Es responsabilidad penal, pero ese sistema de responsabilidad penal, toda la ley 3424 regula un sistema de responsabilidad penal. A partir de ese sistema hay que construir la interpretación adecuada de los criterios de imputación de responsabilidad de la persona jurídica. Y estos criterios regulados en el artículo 3 no deben atender a la literalidad de la norma, sino que deben atender al sustrato mismo de la persona jurídica, a la organización misma de la empresa. En otras palabras, haciendo una interpretación adecuada de la ley 3424, la persona jurídica no responde por el delito de la persona natural, no responde por el delito de su socio, de su director, de su gerente, de su representante, ¿no? Responde por su propio delito.
Ya vamos a ver a continuación a qué nos referimos cuando hablemos de los criterios de imputación. Y lo que nosotros decimos tiene pues sustento en la jurisprudencia, no en la jurisprudencia peruana, sino en la jurisprudencia española, porque no hay jurisprudencia peruana todavía. En la jurisprudencia española se ha construido, a nivel jurisprudencial, claro está, la necesidad de que la persona jurídica responda por su propio injusto penal, lo que se denomina el delito corporativo. Ese es un término acuñado en la doctrina por el profesor Bernardo Feijó Sánchez. ¿Sí? Y en esta sentencia, el Tribunal Supremo Español de la Segunda Sala en lo Penal del 16 de marzo del 2016 se hace mención expresamente a que la persona jurídica debe de responder por su propio delito, por el delito corporativo, en el cual si bien pues, el delito de la persona natural puede ser un presupuesto, no es el fundamento mismo de la responsabilidad que subyace a la persona jurídica, dado que la persona jurídica responde por algo más. ¿Y qué es ese algo más? Su propio delito. Que normativamente hay que entender a qué nos referimos cuando decimos al propio delito de la persona jurídica, porque ontológicamente podemos preguntarnos, ¿la persona jurídica cómo delinque? Pensemos en un hurto. ¿Acaso la persona jurídica puede hurtarle a alguien como, por ejemplo, si lo puede hacer una persona natural? Pensemos en un delito de contaminación ambiental. ¿Acaso la persona jurídica decide cómo, cuándo y dónde contaminar o qué contaminar, como sí puede hacerlo la persona natural? Si nos quedamos en esa línea de pensamiento netamente ontológica, netamente el mundo del ser, o atendemos únicamente a lo fáctico, la respuesta sería: la persona jurídica nunca va a poder delinquir. Pero si vamos al plano normativo, al plano de la valoración, al plano de lo deóntico, o al plano del deber ser, sí podríamos llegar a afirmar que la persona jurídica puede delinquir. Ya lo decía Frank von Liszt, de su programa de Marburgo, allá por 1906. Si la persona jurídica puede firmar contratos, si a nadie se le cuestiona eso, por ejemplo, imaginemos, más de uno de nosotros en algún momento ha firmado un contrato con una empresa. Por ejemplo, cuando alguno de nosotros ha viajado de Pucallpa a Lima en avión, o en bus, etc., al momento de comprar su pasaje de bus o de avión, firma el contrato con la empresa. ¿No es verdad? No firma el contrato con una persona natural, no firma el contrato con el gerente de la empresa, no, firma el contrato con la empresa. El billete se lo compra ¿a quién? Se lo compra a la empresa. Entonces, Frank von Liszt decía ya por 1906, si se reconoce que las personas jurídicas pueden firmar contratos, con mayor razón, las personas jurídicas pueden defraudar esos contratos, pueden incumplir esos contratos. Ergo, ¿por qué no ingresar a analizar desde 1906 la posibilidad de que las personas jurídicas, valga la redundancia, puedan delinquir? Continuamos. No hay jurisprudencia nacional que aplique la ley 3424. Lo que sí hay es una sentencia de casación, la 864-2017 nacional, cuyo ponente es el profesor César San Martín Castro, que hace algunas referencias a nuestra materia, a nuestro objeto de estudio, equivocadas, claro está. ¿Y por qué digo claro está? Porque equipara conceptos equivocados y contradictorios, porque para hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, cita al fallecido profesor Luis Gracia Martín, quien negaba tajantemente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y porque en esta sentencia de casación, la 864-2017, pues se señala que la responsabilidad penal de las personas jurídicas atiende a aquel estado de peligrosidad de las mismas, y lo cual es absolutamente equivocado. ¿De acuerdo? Pero eso es materia de la clase de mañana. ¿De acuerdo? Recordemos, estado de peligrosidad de una persona es un criterio para hablar, pues probablemente de la aplicación de una medida de seguridad, ¿no? Pero no para la aplicación de una pena. A un sujeto potencialmente peligroso, que en términos de Jacobs, por ejemplo, no llega a ser ya ciudadano,
no le aplico una pena. Busco inocuizarlo, aislarlo, ¿no es verdad? La sanción penal ahí a aplicar no es la pena privativa de libertad, sino que la sanción penal es una medida de seguridad, por ejemplo. Entonces, esta sentencia de declaración, la 864-2017, nacional, lamentablemente está equivocada. Pero eso podemos verlo con detenimiento mañana, porque mañana vamos a trabajar las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas y un tema procesal que probablemente les va a gustar mucho, que es la incorporación de las personas jurídicas al proceso penal. Que dicho sea de paso, nada se ha dicho, y vamos a ver mañana que hay jurisprudencia muy contradictoria. Que una jurisprudencia dice A y la otra dice B, y ambas pertenecen al mismo sistema. Y lo dicen en meses cercanos. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Bueno, esa sigue siendo la sentencia de casación 864-2017 que ya comentamos. Ahora bien, los sistemas de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. ¿Cuáles son estos sistemas? Pues son los siguientes, doctores. Tenemos dos grandes modelos. En primer lugar, tenemos, en realidad en la doctrina hay como 17 modelos, pero los modelos sobre la base de los cuales se construyen los demás, por así decirlo, los dos modelos principales, y sobre ellos pueden derivar otros modelos, o submodelos, si queremos verlos así, o subsistemas, son, primero, modelo de heteroresponsabilidad, o de responsabilidad vicarial, o de responsabilidad por transferencia, etcétera. Y el segundo es el modelo de culpabilidad de empresa o de autorresponsabilidad. ¿Ok? Dos grandes modelos. Empecemos por el primero. El modelo de heteroresponsabilidad o modelo vicarial o modelo de transferencia de responsabilidad. Reitero, de transferencia de responsabilidad. ¿Qué es lo que se propone en este primer modelo, en el vicarial? Muy sencillo, su nombre lo dice. Transferir la responsabilidad. En concreto, la persona jurídica va a ser responsable por el delito de la persona natural. En términos sencillos. En términos dogmáticos es el injusto penal y la culpabilidad de la persona natural, dos elementos. Recordemos que es injusto, es tipicidad y antijuridicidad, ¿no? El injusto penal y la culpabilidad de la persona natural se transfieren automáticamente a la persona jurídica. No interesa ver nada en la persona jurídica. Lo único que interesa es que la persona natural que la representa haya cometido el delito. En eso consiste el modelo vicarial. Obviamente, cualquier delito, no cualquier delito, pues no estamos tan locos, ¿no? Un delito que beneficie solo a la persona natural, tampoco. Obviamente tiene que ser un delito en beneficio de la persona jurídica. Y por una persona que la represente, sea de hecho o de derecho. ¿De acuerdo? Creería que quienes no han investigado todavía o leído algo sobre ese tema podrían pensar, pues, que el modelo vicarial es el que más les convence, que es el que se aplica en nuestra doctrina, que es el que, no que se aplica, no, sino que es el que predomina en nuestra doctrina penal, o que es el que incluso predomina a nivel de la jurisprudencia y las legislaciones comparadas. Y lo cierto es que no, ¿no? El pensar que la persona jurídica siempre debe responder por lo que hace su representante está mal, está equivocado, ¿no? ¿Es así? Y este modelo es absolutamente criticado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque vulnera el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva. Porque vulnera el principio de responsabilidad penal. ¿Principio de responsabilidad penal? Claro. Principio de responsabilidad penal atiende al principio de culpabilidad. Uno responde por su propio delito. Artículo 7 del título preliminar y artículo 8 del título preliminar del Código Penal. ¿Y qué va a vulnerar este modelo? El principio de personalidad de las penas. En otras palabras, y en términos muy generales, porque engloba todos los principios que les he mencionado, la mayor crítica al modelo vicarial radica en que se señala que este modelo lo que vulnera es el principio de culpabilidad.
Cada persona, sea natural o jurídica, debe de responder por su propio delito, por su propio injusto. ¿No es verdad? Imaginemos, yo cometo el día de hoy el delito de estafa. Debo de responder yo por el delito de estafa. No va a responder, por ejemplo, alguno de ustedes por mi delito de estafa. La misma lógica aplica en el ámbito de las personas jurídicas. Yo, representante de una persona jurídica, cometo el delito de estafa. No tiene por qué responder la persona jurídica por mi delito de estafa, salvo que hayan otros criterios adicionales que le van a responder. Salvo que esa comisión del delito de estafa se debió gracias a que la persona jurídica, de acuerdo a su estructura y organización interna, haya permitido o favorecido o facilitado en términos jurídicos, en términos coloquiales, ayudado pues a que yo pueda cometer el delito de estafa. Esa es la lógica que subyace al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esa lógica es la que permite cuestionar este modelo vicarial. Vale decir que este modelo vicarial es rechazado por las legislaciones del civil law. Por ejemplo, España no sigue un modelo vicarial, ya lo dijo el Tribunal Supremo, aunque la Fiscalía General del Estado Español, en su circular 1/2015, ha señalado pues que sí, se sigue un modelo vicarial en España. Por ejemplo, Chile no sigue un modelo vicarial. Por ejemplo, Perú no sigue un modelo vicarial. Italia no sigue un modelo vicarial, así entre otros. ¿Quiénes sí siguen un modelo vicarial? Una legislación que desconocemos, un sistema con el cual no nos hemos familiarizado, el sistema del common law. En el common law sí se sigue un modelo vicarial. En el common law, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el delito de cualquier representante de la persona jurídica, hasta el más empleado dentro de la estructura jerárquica más bajo, podría quedar a generar responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Dónde más? Inglaterra, que también es common law. ¿Dónde más? Por ejemplo, también Francia sigue un modelo vicarial, que es un sui generis, el civil law como el common law, en el ámbito penal. Pero bueno, el otro modelo es el modelo de culpabilidad de empresa o modelo de autorresponsabilidad. Es el segundo gran modelo y de aquí se desprenden varios subsistemas. Pero en términos sencillos, ¿qué es lo que dice este modelo? Lo que dice es que la persona jurídica ha de responder penalmente por su propio delito. Pero oye, ¿cómo que por su propio delito? Si yo ya he visto que ontológicamente una persona jurídica no puede salir a la calle y hurtar a un tercero. Una persona jurídica no puede salir a la calle y apropiarse de los bienes de un tercero. O una persona jurídica no puede pagar una coima a un funcionario público. Porque la persona jurídica no es una entidad física, fáctica, que yo pueda ver o tocar. Es una entidad moral, inmaterial. Pues bien, este modelo de culpabilidad de empresa atiende a todo un esquema normativo del derecho penal, dejando de lado únicamente dejando de lado lo ontológico, o el mundo de lo óntico, el mundo del ser, que atendemos al mundo del deber ser. Entonces, sobre la base de este modelo de culpabilidad de empresa, que reiteramos, fundamenta la responsabilidad de la persona jurídica en su propio delito, es que se puede afirmar que las personas jurídicas tienen una capacidad de acción. O sea, las personas jurídicas pueden realizar una acción típica, en términos sencillos como lo conocemos, y antijurídica obviamente, y también fundamenta este modelo que las personas jurídicas tienen una capacidad de culpabilidad. Es decir, que las personas jurídicas pueden desarrollar una conducta típica antijurídica y culpable. Obviamente, los criterios con los que se mide esta culpabilidad no van a ser los mismos criterios con los cuales se mide la culpabilidad en el ámbito de la persona natural. ¿Cómo se mide la culpabilidad en el ámbito de la persona natural? Por ejemplo, con la conciencia de la antijuridicidad de la persona jurídica no tiene conciencia, es obvio. ¿Cómo es? ¿Qué más sigue? La reprochabilidad. ¿No es verdad? O la posibilidad de realizar otra conducta.
Esos criterios elaborados para las personas naturales, naturalmente no se aplican a las personas jurídicas dentro del modelo de culpabilidad de empresa, sino otros criterios. Y dentro del modelo de culpabilidad de empresa tenemos dos grandes teorías a la vez. Primero, la teoría del hecho de conexión del profesor alemán ya fallecido Klaus Tiemann, que es quien propone el defecto de organización, y también la teoría constructivista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas propuesta en la doctrina iberoamericana por el profesor Carlos Gómez Jaradies. La teoría del hecho de conexión de Klaus Tiemann, propuesta por Klaus Tiemann, pero desarrollada por la profesora Silvina Bacigalup. Por ejemplo, para esta teoría se considera que la acción típica de la persona jurídica consiste en el incremento del riesgo de la actividad empresarial mediante la realización de ¿qué? De un delito por parte de la persona física. En otras palabras, para esta teoría, el hecho de conexión o la acción típica de la persona jurídica va a ser el delito de la persona natural en la medida que ese delito haya incrementado el riesgo permitido de la actividad empresarial de la persona jurídica. ¿Sí? Pero la culpabilidad no tiene nada que ver con la persona natural para esta teoría, a diferencia del modelo vicarial. Para esta teoría, la culpabilidad se mide por el defecto de organización de la persona jurídica. La persona jurídica está mal organizada. Hay un defecto en su organización interna. ¿Sí? Y así se señala que la persona jurídica va a ser culpable cuando ha omitido tomar las medidas de precaución necesarias para garantizar un desarrollo ordenado y adecuado y no delictivo de la actividad empresarial. Y estas medidas de precaución se concretizan a través del criminal compliance. Mientras que la teoría constructivista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de Gómez Jara plantea la siguiente tesis. En primer lugar, debe de existir un delito de la persona natural. Es incuestionable, porque es el que gatilla posteriormente la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero este delito puede verse como el presupuesto, pero no como el fundamento de la responsabilidad. ¿Y cuál es el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica? Si lo vemos así en el esquema de la teoría jurídica, el delito sería el siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la imputación objetiva contra la persona jurídica para la tesis de Gómez Jara? Es la existencia de una organización empresarial defectuosa o incluso la inexistencia de una organización empresarial. Dos, ¿cuál sería la imputación subjetiva? Gómez Jara sí nos habla de imputación subjetiva. Tiemann no hablaba de imputación subjetiva. Para Gómez Jara, la imputación subjetiva sería el conocimiento organizativo del riesgo empresarial por parte de la persona jurídica. Y tercero, ¿cuál sería la imputación personal o la culpabilidad de la persona jurídica? Sería el desarrollo de una cultura empresarial de incumplimiento del derecho. Es decir, el desarrollo de una cultura de vulneración del criminal compliance. Continuamos. Pero hay un presupuesto, pues, un presupuesto general, ¿sí? Y este presupuesto general, ya sea en el modelo de imputación vicarial o ya sea en el modelo de responsabilidad empresa, este presupuesto general, doctores, es que el delito debe de ser cometido por alguien que represente a la persona jurídica y que lo comete en su beneficio y por cuenta de estas. ¿Y qué debemos entender por beneficio? ¿Necesariamente un beneficio económico? No, no necesariamente un beneficio económico. ¿Y por cuenta de las personas jurídicas significa que solo el representante de derecho? No, también puede ser representante de hecho. Un agente comercial, por ejemplo. Ahora bien, vayamos a los criterios de imputación contra las personas jurídicas. ¿Cómo voy a atribuir la responsabilidad penal a las personas jurídicas? A partir de una lectura sistemática del artículo 3 de la ley 3424,
y en la parte inferior o del último párrafo de la ley, del artículo 17 de la ley 3424. Nos referimos a lo siguiente. En primer lugar, sabemos que los presupuestos generales es que exista un delito cometido en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, obviamente por una persona natural. Segundo, que el delito se haya cometido en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. No va a haber delito si el delito es cometido en beneficio propio o de terceros, si hablamos de la persona natural. Y cuatro, que el delito se haya cometido sin que se eluda fraudulentamente el modelo de prevención de delitos o sistema de compliance penal de las personas jurídicas. Esos son los presupuestos generales de imputación. Mientras que los presupuestos específicos son los siguientes. Que el delito sea cometido por quienes representan a la persona jurídica, es decir, sus socios, directores, accionistas, etc. Segundo, que el delito sea cometido por una persona natural que haya estado bajo la autoridad de los primeros que hemos mencionado y que hayan cometido el delito bajo sus órdenes o autorización. Y tercero, cuando el delito sea cometido por una persona natural porque sus jefes, sus superiores, incumplieron sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad que le encomendaron a esta persona natural. Esos son los presupuestos generales. Disculpen, específicos. ¿De acuerdo? ¿Para gatillar qué? Para gatillar el hecho de conexión. Para decir, hay un delito de una persona natural bajo estos presupuestos. Ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que atender al sustrato de la persona jurídica. Tengo que atender a estos presupuestos de los que me habla Gómez Jara. Tengo que atender a analizar si hay imputación objetiva o no. Y habrá imputación objetiva en la medida que haya una organización empresarial defectuosa o inexistente. Si es que hay una organización empresarial que no es defectuosa, no hay imputación objetiva, ergo no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Así, en esta clave tiene que leerse el artículo 3. Si es que, por ejemplo, no hubo un conocimiento organizativo del riesgo empresarial y no pudo haberlo tampoco en el caso concreto porque el hecho es totalmente aislado de la actividad empresarial, por ejemplo, no hay imputación subjetiva. Y al no haber imputación subjetiva, no hay tipicidad. Y al no haber tipicidad, no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si, por ejemplo, la persona jurídica sí tiene una cultura de cumplimiento del derecho, pero el delito fue totalmente aislado, fue absolutamente aislado de la actividad de la persona jurídica, porque la persona jurídica tiene un sistema de compliance, por ejemplo. Es un buen ciudadano corporativo. Todo el mundo la conoce como una empresa respetable, como una empresa cumplidora del derecho. Y el delito lo cometió pues incluso un gerente general de la persona jurídica, pero porque quiso enriquecerse, qué sé yo, etcétera. No habría imputación personal o culpabilidad de la persona jurídica. Ergo, no habría responsabilidad penal de la persona jurídica. En esta clave es que debemos leer estos presupuestos específicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 3 de la ley 3424. Ahora bien, esta ley, doctores, también nos regula que estamos frente a una responsabilidad autónoma. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad autónoma? A lo que conocemos como responsabilidad penal para las personas naturales. Por ejemplo, pensemos. Mis ascendientes cometen un delito y mis ascendientes fallecen. ¿El delito de mis ascendientes debería ser imputado o debería ser heredado por mí? La respuesta es no, ¿no es verdad? Pues bien, a eso atiende la responsabilidad autónoma. ¿Atiende a qué? Atiende a que la responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad de la persona natural. Al punto que no es necesario acreditar el delito de la persona natural, no es necesario que exista una sentencia contra la persona natural. Incluso la persona natural puede haber muerto. Y esa muerte de la persona natural en nada enerva la responsabilidad de la persona jurídica. Al punto que las causas que extinguen la acción contra la persona natural no extinguen la acción contra la persona jurídica.
Y la acción penal contra la persona jurídica solo se extingue por la prescripción del delito o por cosa juzgada. Sin embargo, en el ámbito de la autonomía, en nuestra ley pasa algo muy extraño, en nuestra ley 3424. La responsabilidad de una empresa, no penal de una empresa, no termina con el ciclo de vida de esta empresa. Por ciclo de vida me refiero. Ustedes saben que las empresas pueden reorganizarse empresarialmente, ¿no? Una empresa puede fusionarse con otra, una empresa puede vender todos sus activos, todo su patrimonio a otra y liquidarse, etc. Esas facilidades que te brinda el ordenamiento jurídico a las personas jurídicas, las facultades de reorganizarse, de hoy ser, por ejemplo, razón social Microsoft y mañana ser razón social LG, por ejemplo, esas facilidades que te brinda el ordenamiento jurídico no se las brindan a las personas naturales, pero sí a las personas jurídicas. Y el artículo 2 de esta ley 3424 dice, cuando una persona jurídica se reorganiza societariamente, es decir, cambia su personalidad jurídica, el delito igual se persigue. Y el delito igual se traslada de la persona jurídica A, que es la que cometió el delito, a la persona jurídica B, que es la que resulta luego de esa operación de reorganización. ¿Sí? Esa es una pequeña atingencia respecto a la autonomía y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si alguno podría decir, ¿se afecta el principio de culpabilidad? La respuesta es sí. Eso se conoce en la doctrina penal como cláusulas antielusión o cláusulas de sucesión de responsabilidad penal. Ahí vamos en la clave. Sucesión de responsabilidad penal. En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la ley 3424 sí se permite la sucesión de responsabilidad penal entre empresas. Sistema números clausus. ¿Las personas jurídicas responden por todos los delitos? No. La persona jurídica responde penalmente en el ámbito de la ley 3424. Omitamos el penalmente. Ya la persona jurídica responde por la ley 3424. Cuando incurre en el delito de contaminación ambiental, más de uno podría decir sí. Y la respuesta es no. La persona jurídica responde en virtud de la ley 3424 cuando incurre en el delito de insolvencia punible, en el delito de pánico financiero o en un delito tributario. Más de uno podría decir sí, pero la respuesta es no. ¿Por qué delitos se puede sancionar a las personas jurídicas? Por aquellos delitos regulados en el artículo 1 de la ley 3424. ¿Y cuáles son? Delito de cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional. Delito de colusión, delito de tráfico de influencias. Delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de conversión o transferencia, o de actos de ocultamiento, tenencia, o de actos de transporte o traslado de dinero, o de títulos emitidos al portador, por ejemplo, por territorio nacional o extranjero, o viceversa. Y C7, por delito de financiamiento del terrorismo. Solo por 7 delitos puede responder penalmente una persona jurídica en el ámbito de la ley 3424, no en el ámbito del artículo 105 del Código Penal, que son las consecuencias accesorias, que eso lo veremos mañana. Solo en el ámbito de la ley 3424, la persona jurídica responde por 7 delitos. Por eso decimos, es un sistema de números clausus. Y el autógrafa del proyecto de ley que actualmente está en el Poder Ejecutivo, lo que se busca es ampliar el catálogo de delitos. Y se incluye, por ejemplo, ¿qué delito? Contabilidad paralela. Todos los delitos relacionados a la minería ilegal. Todos los delitos relacionados a la contaminación ambiental. Creo que es una buena inclusión. Haría falta meter otros delitos. La estafa, por ejemplo. Más que obvio que a nivel de personas jurídicas se cometen cientos de estafas, deberíamos de incluirlo también, ¿no? Continuamos. Y llegados a este punto, nos preguntamos, ¿bajo qué título deben de responder las personas jurídicas? ¿Como autores o como partícipes? Y la respuesta es, doctores, ello va a depender del tipo de delito que se les impute. Es decir, si le imputamos un delito de dominio o un delito de infracción de deber. ¿Y por qué?
Porque sabemos que en el ámbito de la autoría se han realizado diversas teorías, ¿no? La teoría objetivo formal, que decía que es autor quien realiza todo el tipo penal, o la objetivo material, que decía que en el ámbito de cuando hay dos o más, entre comillas, autores, que serían coautores, se va a determinar quién es autor en la medida que realice la mayor parte del tipo penal o haga la contribución más importante para realizar ese tipo penal. Concepto restrictivo de autor, luego se amplía el concepto extensivo de autor, donde decían, pues, ok, ¿quién es autor? Autor es quien tiene el animus autoris, quien realiza el hecho como suyo, como autor. Mientras que cómplice o partícipe va a ser quien tiene el animus soci, quien realiza el hecho como cómplice. Luego llegamos a la teoría del dominio del hecho, Claus-Roxin, con la autoría, coautoría y autoría inmediata, hasta que llegamos a las teorías de los delitos de infracción de deber propuestos por Claus-Roxin y desarrollado por Gunther Jacobs, donde en el ámbito del delito de infracción de deber tenemos que el delito cometido por el obligado especial es, ¿no?, el intraneus, y el que no es el obligado especial, el partícipe, aunque comete el delito, jamás va a responder como autor, sino va a responder como cómplice, en virtud de la teoría de la unidad del título de imputación, para Roxin. Pero para Jacobs ocurre lo contrario. Jacobs dice que el funcionario público siempre va a responder como intraneus, mientras que el privado, que podría ser una empresa, por ejemplo, nunca va a responder ni siquiera como partícipe. Teoría de la ruptura del título de imputación. ¿Qué tesis acoge la Corte Suprema? Acoge ambas tesis. En la sentencia de Cadación 782-2015 acoge la Corte Suprema la teoría de la ruptura del título de imputación, mientras que en el Acuerdo Plenario 3-2016 se acoge la teoría de la unidad del título de imputación. Entonces, ¿bajo qué título responde la persona jurídica? La respuesta es depende. Depende si le atribuye un delito como delito de dominio o si le atribuye un delito como delito de infracción de deber. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y cuáles son los delitos por los cuales responde la persona jurídica? Ya lo dijimos. Colusión, simple o agravada, 384. Cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional. El delito de tráfico de influencias, el delito de lavado de activos en las modalidades del artículo 1, 2 o 3 del decreto legislativo 1106, y el delito de financiamiento de terrorismo, artículo 4A del decreto ley 25475. Son 7 delitos que pueden generar responsabilidad penal en la persona jurídica. ¿Y cuáles son las sanciones, doctores? La primera sanción, la sanción de inhabilitación, así como el artículo 38, me parece, del Código Penal regula sanciones de inhabilitación para las personas naturales. En la ley 3424 se regulan las sanciones de inhabilitación para las personas jurídicas. ¿Y en qué consisten? Por ejemplo, en la suspensión de sus actividades sociales, en un plazo no menor de 3 ni mayor de 6 meses. ¿En qué más? En la prohibición de llevar a cabo actividades sociales, obviamente lucrativas, del objeto social, en un futuro. ¿Sí? Que puede ser una prohibición temporal que va del 1 a 5 años, o puede ser una prohibición de carácter definitivo, que sea prácticamente cerrarle esa línea de negocio a la persona jurídica. La tercera inhabilitación es la inhabilitación para contratar con el Estado. Esta sanción de inhabilitación también está regulada en el texto único ordenado, por ejemplo, la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, cuando ocurre un caso en el cual la persona jurídica sea sancionada por un delito de corrupción, por ejemplo, cohecho activo genérico, colusión, etcétera, en virtud de la ley 3424, se puede aplicar esta inhabilitación para contratar con el Estado. Y aunque no se logre determinar la responsabilidad de la persona jurídica en un delito de colusión, tranquilamente a nivel administrativo, el OCE sí puede aplicar esa sanción del artículo 11 del tubo de la ley de contrataciones con el Estado. Es la misma sanción. ¿Qué otro tipo de sanciones hay contra las personas jurídicas? Pues bien, la cancelación de licencias administrativas, obviamente, concesiones, pensemos en un derecho minero, una concesión para construir un puente, construir un hospital, construir carreteras. La cancelación de derechos, pero derechos administrativos, pues, ¿de acuerdo? No derechos fundamentales, obviamente. Y otras autorizaciones de carácter administrativo. Ese es el segundo tipo de sanción
que se conocen como sanciones penales contra las personas jurídicas, que son las mismas sanciones que se imponen a modo de consecuencias accesorias en el artículo 105 del Código Penal. ¿Qué otro tipo de sanción tenemos? Por ejemplo, la clausura de locales o establecimientos, que puede ser una clausura temporal que va no menor de 1 año ni mayor de 5 años, así como también puede ser una clausura de carácter definitivo. ¿Qué otro tipo de sanción penal hay contra la persona jurídica? La pena de muerte. La pena de muerte se aplica a las personas jurídicas. ¿Pena de muerte? Pues bien, realmente es la disolución, pero que en términos ontológicos equivale a la pena de muerte, porque desaparezca la persona jurídica. Como es una consecuencia accesoria también la disolución, en su momento la Corte Suprema lo desarrolló en el Acuerdo Plenario 7/2009/CJ-116, y dijo, y lo dice la ley 3424, la sanción de disolución no se aplica a cualquier persona jurídica. Esta sanción se va a aplicar solo a aquellas personas jurídicas de fachada. No me refiero a soft shore, sino de fachada. Aquellas personas jurídicas que hayan sido constituidas única y exclusivamente para favorecer, facilitar o ayudar a la comisión de delitos. Aquellas personas jurídicas que nunca tuvieron alguna actividad social lícita, que nunca ejecutaron alguna línea de negocio que estaba en su estatuto. No, sino que se constituyeron, por ejemplo, para lavar dinero. Se constituyeron, por ejemplo, para recibir aportes ilegales. Se constituyeron, por ejemplo, para recibir depósitos. Se constituyeron, por ejemplo, para que en estos locales se realice la compra-venta de objetos robados, hurtados, por ejemplo, etc. Aquellas personas jurídicas que fueron constituidas única y exclusivamente para cometer algún delito, a esas personas jurídicas se les puede aplicar la sanción de disolución. Luego, tenemos la sanción penal de multa. ¿La multa es una pena? Sí, doctores, la multa es una pena y está regulada en nuestro Código Penal como una sanción penal. ¿Qué tipo de sanciones regula nuestro código? La pena privativa de libertad, las penas de multa, ¿qué más? Delimitación de días libres, ¿qué más regula nuestro Código Penal? La pena de inhabilitación, por ejemplo, entre otras penas. Continuamos. Esta pena de multa, cuando se sabe cuál era el beneficio esperado por la persona jurídica, el beneficio que quería obtener con la comisión de delito, va a ser no menor del doble ni mayor del sextuplo de este beneficio que obtuvo o que la persona jurídica esperaba obtener. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, en lo siguiente. Imaginemos que una persona jurídica gana una licitación pública para el mantenimiento de carreteras. ¿Sí? Carreteras, imaginemos en Pucallpa. ¿De acuerdo? Y el contrato público, el contrato de concesión, habla de que, pues, el valor del mismo, o sea, es decir, lo que se le va a pagar finalmente a la persona jurídica, es de 300 millones de soles. Bastante dinero, ¿no es verdad? Ok. Pero la persona jurídica, para que le otorguen la buena pro, tuvo que incurrir en el delito de colusión. Se descubre la colusión, se abre investigación, esto ocurrió después del 1 de enero de 2018, que es cuando entró en vigencia la ley 3424, entonces ya se puede aplicar esta ley a la persona jurídica. Y se decide aplicar esta ley, y llegamos a la etapa de sentencia. Antes de eso, a la etapa de acusación. Entonces el Ministerio Público, al momento de formular su acusación, su pretensión punitiva contra la persona jurídica, dice: el contrato de concesión fue por 300 millones de soles. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtuvo finalmente la persona jurídica si es que hubo un pago? Y si es que no se pagó por completo, porque por A o motivos cayó supervisión de Contraloría, se suspendió, etcétera, qué sé yo, el beneficio que se esperaba obtener era también el monto del contrato. ¿Y cuál es el monto del contrato? 300 millones de soles. Ok. Como pretensión punitiva en la acusación, el Ministerio Público tendría que decir: si quiere que se imponga una sanción de multa contra la persona jurídica, solicito como sanción de multa contra la persona jurídica
La multa, el beneficio obtenido, ¿cuál era? 300. Recordemos, no menor del doble, no menor de 600, ni mayor del sextuplo, ni mayor de 300 por 6, 18, ¿no? Ok, no menor de 600 ni mayor de 1.800 millones de soles podría llegar a ser la multa. Obviamente vamos a aplicar el sistema de tercios y demás, pero en términos generales, la multa contra la persona jurídica, cuando hay un contrato de concesión que es 300 millones, podría ser no menor de 600 millones ni mayor de 1.800 millones. Es decir, muchísimo, muchísimo dinero. Y cuando el beneficio obtenido o que se esperaba obtener no puede ser determinado por el juez ni propuesto por la fiscalía, porque, por ejemplo, no se sabe cuál es, ¿qué se hace? La multa se va a determinar en no menos de 10 UITs, ahí se va a atender al ingreso anual de la persona jurídica, ojo, ¿eh? Pero bueno, la multa allí va a ser no menor de 10 UITs, es decir, no menor de 46.000 soles, que también es bastante dinero, ni mayor de 10.000 UITs, no mayor de 46 millones de soles. Personas jurídicas hay varias. Hay desde empresas que licitan con el Estado, hasta la tienda de la esquina a la cual todos vamos, ¿no? En nuestras casas. Que está a 1 o 2 cuadras, o el mini market, o el restaurante, o la botica, etc. Una multa de 10 UITs, sanción penal de multa de 46.000 soles, es demasiado alto. ¿No es verdad? Para un pequeño negocio. Imaginemos una sanción penal de 10.000 UITs, 46 millones de soles. Es impagable para un pequeño negocio. Pues bien, las sanciones de multa que regula la ley 3424 realmente son bien altas. Mensaje, no delincan. Mejor no delincan personas jurídicas, porque pueden quedar en quiebra. Y para terminar, doctores, hemos planteado a modo de interrogantes, por si a alguno de ustedes les gusta la investigación jurídica, algunos desafíos para la doctrina y para la jurisprudencia en esta materia. El primer desafío es, hay que desarrollar, pues, el fundamento de imputación contra las personas jurídicas. Es decir, ¿se le imputa su propio delito corporativo o se le debe imputar el delito de la persona natural? El segundo desafío para la doctrina es la construcción del sistema de imputación adecuado, pero de cara a la ley 3424, no hablemos en abstracto de la doctrina en general, no, de cara a la ley 3424. La pregunta es, ¿debo de leer esta ley en clave del sistema vicarial, que ya hemos estudiado, o debo de leer esta ley en clave del sistema de culpabilidad de empresa u autorresponsabilidad? El tercer desafío es la sucesión de responsabilidad penal o traslado de responsabilidad penal que les comenté con el ejemplo, ¿no? De que imaginemos, pues, la persona jurídica A comete el delito de colusión en el 2020 y sabe que la van a descubrir porque hay un colaborador eficaz y dice, ok, el ordenamiento jurídico me permite a mí desaparecer y mañana ser persona jurídica B, con una razón social no desaparezco, me liquido. Pero que se estudió mañana persona jurídica B. O me vendo, o soy vendida a otra persona jurídica, sé que me va a absorber. Pero al final es el mismo dueño. O comparte, pues, parte de propiedad, parte de las acciones, porque es un grupo empresarial, por ejemplo, familiar, etcétera, ¿no? Esas medidas, o esas acciones o maniobras elusorias, elusivas, disculpen, que puede realizar la persona jurídica, la legislación dice, frente a esos supuestos de manifiesta ilusión, yo te traslado la responsabilidad. Es decir, disculpen, si eras persona jurídica A en el 2020 cometiste el delito de colusión, y en el 2022 eres persona jurídica C porque te transformaste o porque fuiste absorbida por otra empresa, no importa. A la persona jurídica C es a la que voy a investigar por colusión y a la que voy a sancionar por el delito de colusión que cometió la persona jurídica A en el año 2020. Eso hay que estudiarlo. Es un desafío. Eso hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que estudiarlo? Porque puedo llegar a supuestos de manifiesta injusticia. A supuestos en los cuales imaginemos que la persona jurídica C es totalmente aislada de la persona jurídica A. Simplemente compró a la persona jurídica.
La pregunta es, ¿por qué tiene esta persona jurídica C, que no tiene nada que ver con el delito de la persona jurídica A, responder penalmente por ese delito que C no cometió ni participó? Esto hay que estudiarlo con pinzas, porque se puede vulnerar el principio de culpabilidad penal. Luego, otro desafío es el desarrollo de la due diligence de compliance penal, específicamente para las operaciones de M&A o de fusiones y adquisiciones. Otro desafío es el desarrollo, pues, del estatuto procesal o de las garantías procesales que aplican a las personas jurídicas, porque la ley 3424 no desarrolla esto. Lo único que dice es que nos remitimos al Código Procesal Penal, y el Código Procesal Penal tampoco desarrolla esto. Entonces, imaginemos. En el ámbito de una investigación penal contra una persona natural, donde hay un defecto de imputación, yo puedo pedir la precisión de la imputación o acudir vía tutela de derechos. ¿Desde cuándo? Desde las diligencias preliminares. ¿Es verdad? La respuesta es sí, persona natural. ¿Y persona jurídica, desde cuándo puedo pedir eso? La respuesta no es desde las diligencias preliminares. ¿Desde cuándo? Desde que te incorporan. ¿Y cuándo dice la ley que te puede incorporar? Recién en la investigación preparatoria. Entonces, esos defectos en cuanto a las garantías procesales tienen que estudiarse y corregirse. También, ¿quién debería representar a la persona jurídica en el proceso penal? Es otro aspecto a estudiar. También, por ejemplo, otro aspecto a estudiar es el derecho de defensa y la no incriminación de las personas jurídicas. Otro es el rol que deben tener los criminal compliance, modelos de prevención de delitos, compliance management system, como los quieran llamar, que es lo mismo al final. Deben de ser causales de atenuación nada más o causales eximentes. O en todo caso, eso depende del modelo de imputación que se siga. Luego, también creemos que se debe estudiar la ubicación que debe de tener estos modelos de prevención de delitos o criminal compliance en la teoría jurídica del delito de la persona jurídica. Si es que acaso ocupan algún lugar, este lugar es en el ámbito de la imputación objetiva, este lugar es en el ámbito de la culpabilidad, este lugar es en el ámbito de la punibilidad, o es transversal a cada categoría jurídica del delito. Otro elemento interesante a considerar y estudiar en esta materia es la carga de la prueba. ¿Quién debe probar que el sistema de compliance penal era adecuado? Porque recordemos que funciona como eximente. ¿Quién debe probar? ¿El Ministerio Público tiene la carga de la prueba o la defensa? ¿O hay una inversión de la carga de la prueba? Esa es otra pregunta y otro desafío, no solo para la doctrina, sino también para la jurisprudencia que se va a encontrar con estos casos. Y nada, doctores, yo les agradezco muchísimo el tiempo brindado y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Si algún participante desea preguntar, el doctor está presto a responder las preguntas. Bueno, al parecer está claro, doctor. Si no hay ninguna pregunta, concluimos con la sesión. Muchas gracias por su participación, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES, y nos vemos en la siguiente sesión del diplomado. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y si tienen alguna duda, pues mañana pueden plantearla también, que nos veremos a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, doctor.